Bien, para los que nos visitan por primera vez, bueno, para todos, estamos en una serie que hemos llamado Para luchar por el Evangelio debes conocerlo, y vamos a predicar la carta de los Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, versículo por versículo, uno por uno, desde el primero hasta el último. Esa es la meta que nos hemos propuesto. Vamos a estar 18 semanas estudiando la carta de los Gálatas, y vamos por 16, pero me salieron dos mensajes más, así que vamos con 18. Vamos a hacer algunas pausas que vamos a hacer en el transcurso de la predicación, pero posiblemente estemos acá poco más de 4 meses. Gloria al Señor por eso. La semana pasada estuvimos viendo Gálatas capítulo 1, fue el primer mensaje, capítulo 1, versículos del 1 al 10, y aprendimos que el Evangelio debe mantener su pureza. Llamamos a ese primer mensaje la pureza del Evangelio, porque ese Evangelio que viene de Dios no se puede contaminar, no se puede diluir. Vimos que el apóstol Pablo estaba muy preocupado porque en las iglesias de Galacia habían personas judías o de origen judío que estaban agregando cosas al Evangelio, la ley de Moisés y la circuncisión, y lo estaban contaminando. Y por lo tanto, eso que era el Evangelio ya no era realmente, porque si al Evangelio se le agrega algo, se le quita algo, deja de ser Evangelio. Vimos que la pureza del Evangelio tiene que ser o viene originada de quién la envía, y como el Evangelio viene de Dios, es por eso que es puro. No viene de humanos, no viene de seres humanos, no viene de ideas humanas, viene de Dios. Y eso lo aclaraba Pablo. Hablábamos también que cualquier persona que se atreva a agregarle o quitarle algo, sea quien sea esa persona, Pablo decía, aunque sea un ángel del cielo, si una persona le agrega o le quita algo al Evangelio, eso debe ser rechazado, porque el Evangelio de la gracia, de la fe que viene por la fe en Jesucristo y por su muerte y resurrección, no es negociable. Eso que sirva como introducción. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 1, vamos a terminar el capítulo 1, donde vamos a ver algo muy importante, porque es como la otra cara de la moneda, ¿verdad? Primero vimos que el Evangelio es puro porque viene de Dios. En resumen, lo que vimos la semana pasada. Y esta semana vamos a ver que nosotros, Iglesia del Señor, los hijos de Dios, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos los encargados de llevar esa buena noticia. Somos los encargados de llevar el Evangelio. Entonces quiere decir que si ese Evangelio que viene de Dios, que es puro, que viene de la boca de Dios, ese precioso Evangelio que somos llamados a llevar para la salvación de muchos, los que somos llamados a llevar ese Evangelio tenemos que cumplir ciertas cosas. Tenemos que entender qué es lo que nos corresponde a nosotros, porque nosotros debemos de ser llamados a llevar ese Evangelio, debemos ser formados para llevar el Evangelio, y debemos ser enviados por Dios para llevar ese Evangelio. Y eso ocurre desde el momento en que usted recibe a Cristo como Señor. Y hoy Pablo nos muestra cómo son los portadores del Evangelio. Por eso le puse el mensaje portadores del Evangelio. Hoy Pablo nos va a mostrar qué son las características de los portadores del Evangelio. Hoy vamos a ver, a partir del testimonio de Pablo, a partir del testimonio bellísimo del apóstol, cómo luce alguien que Dios ha llamado a ser portador del Evangelio. ¿Qué es lo que tiene que contener su vida? Y como usted y yo hemos sido llamados a ser portadores del Evangelio, este mensaje es para usted y para mí. Así que nos aprestamos, vamos a la palabra del Señor. Los que tienen Biblia, vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Los que quieran seguir la escritura en la Biblia, y si no, aparecen las pantallas. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer primero los primeros 5 versículos y después leemos el resto. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Dice la palabra del Señor: hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Esto es Pablo diciéndonos que él recibió directamente del Señor el Evangelio. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia. Hice de todo lo que posible para destruirla.
Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa, y luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. Ahí paramos. Vamos a ver algunas características del portador o los portadores del Evangelio. Así que vamos a orar al Señor para que el Señor nos afirme, nos abra nuestro entendimiento y poder recibir este mensaje. Señor, nos ponemos en tu presencia, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Evangelio, la buena noticia que es pura, viene de ti, Señor, que nosotros hemos recibido, que somos salvos y que vamos o somos llamados, Señor, a llevarlo a otras personas que no lo conocen. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos abras los oídos, el entendimiento, ayúdanos a concentrarnos, porque entendemos que este mensaje es relevante para nuestras vidas. De mi parte, Señor, yo te pido que me ayudes, vísteme de blanco, por tu misericordia. Este siervo tuyo se atreve a predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, a llevarla pura y no contaminada ni agregada. Ayúdame, Señor. Me he atrevido a hacer este estudio para predicar de forma correcta tu palabra, Señor, pero ayúdame, Señor, porque es por medio de tu Espíritu y no por mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Planteo 5 características de los portadores del Evangelio. 5 características que tienen que estar en la vida mía y suya, y vamos a desarrollar este mensaje. Primera característica es que el mensaje que llevan esos portadores del Evangelio viene de Dios. Pablo enfatiza en este primer capítulo, enfatiza 2 veces, lo dice 2 veces. Él dice: no he recibido de parte de ningún humano, sino la recibí directamente de Dios. Versículos 11 y 12 dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No viene de ningún humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana. Nadie me enseñó. Lo recibí por revelación directa de Jesucristo. La Biblia dice que Pablo, luego de que tiene un encuentro con el Señor camino a Damasco, él es botado de su cabalgadura, queda ciego y después es llevado a una casa en Damasco, y el Señor le da instrucción a una persona que se llamaba Ananías para que vaya a esa casa. Y Ananías va a una casa que estaba en una calle que llamaban derecha, se encuentra con Pablo, le impone las manos, Pablo recobra la vista. En esa experiencia de Pablo dice la palabra del Señor que es lleno del Espíritu Santo, se bautiza, recibe el llamado por parte de Jesucristo para llevar el mensaje y convertirse en apóstol de Jesucristo. Pero luego es algo que no entendemos, si no conocemos el contexto no lo vamos a entender. Pero luego él pasa 3 años recibiendo instrucción de parte del Señor. 3 años donde él se va para Arabia, ahora lo vamos a ver. Y él se centra en un discipulado personal de parte del Señor Jesucristo directamente a Pablo. Por eso es apóstol, o se define como apóstol, porque recibió instrucción. No estuvo 3 años como los demás apóstoles, pero sí estuvo 3 años recibiendo revelación directamente de Dios. Por eso es que Pablo dice: no recibí mensaje de ningún humano. Por eso Pablo dice: no, nadie me enseñó. Por eso Pablo dice: yo recibí revelación directa de Jesucristo, porque él estaba refiriéndose a esos 3 años que pasó en Arabia. Ahora, ¿cómo aplica esto para nuestras vidas? Porque uno dice: bueno, yo no soy Pablo, ni estoy en Arabia, ni estoy... Bueno, es exactamente lo mismo. Pablo recibe de parte de Dios el Evangelio, y usted y yo recibimos directamente de Dios el Evangelio también, pero con una diferencia. Pablo recibe esas enseñanzas de manera personal y directa, y nosotros las recibimos por medio de las palabras del Señor, de forma directa, porque la podemos
ver directamente de la Biblia, que es palabra de Dios, pero de forma indirecta, por decirlo de alguna forma. Pero al final de cuentas, lo importante, como dice el Evangelio, es que ese mensaje que usted y yo somos llamados a llevar, que la buena noticia de salvación viene de Dios, no viene de ningún humano, no viene de ningún apóstol terrenal, no viene de ningún pastor, viene de su palabra. Todo lo que está escrito, todo lo que usted está creyendo, ha creído, todo lo que usted ha sido enseñado directamente en la palabra de Dios, todo lo que usted y yo decimos creer, todo lo que usted y yo, que está en la palabra del Señor, decidimos obedecer, todo lo que está escrito, todo lo que nosotros podemos llevarle a un no creyente, eso es palabra de Dios y viene de Él. Y ese no creyente que recibe de parte de nosotros la buena noticia de salvación, porque somos llamados a llevar el Evangelio a otras personas, tiene que entender que no es invención humana, no es invención mía, no sale de mi boca, no viene de ningún pastor, no viene de ningún líder, viene de Dios. Y eso es importante. Cuando usted y yo somos portadores del Evangelio, nosotros nos vamos con unas frases muy bonitas, mire, el Señor esto, el Señor no, usted llega con la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a hablar con una persona que no es creyente, para una persona que pide ayuda porque está en dificultad y vemos una oportunidad para presentarles al Señor, usted y yo tenemos que ir preparaditos, con versículos, con la Biblia, con un tratado, con un documento donde usted previamente se ha preparado. Ojalá que pudiera llevar la palabra del Señor memorizada y pudiera usted citar el pasaje y decir: la palabra del Señor dice en tal y tal cita. Y que ojalá, evidentemente es poderoso, Juan 3:16, que es el que no sabemos todos, pero aparte de Juan 3:16, que usted pueda llevar algunos pasajes donde le pueda presentar al Señor, o le pueda presentar a ese no creyente al Señor. Cada vez que nosotros hablamos de Cristo a una persona no creyente, ese mensaje tiene que estar basado en la palabra del Señor, no basado en nosotros. Lo que a mí se me ha entregado, yo lo transfiero y se lo entrego a otros. Lo que he recibido por gracia lo entrego. Esa es la primera característica. Mi mensaje tiene que venir de Dios. La segunda característica de los que hemos sido llamados, o de todos los cristianos, es que nosotros como portadores del Evangelio debemos de tener una vida total y completamente diferente a como era antes de que recibiéramos al Señor. La vida suya y la vida mía, a partir de que recibimos a Cristo, debe ser una vida radicalmente diferente. La manera de vivir del apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, antes de encontrarse con el Señor en camino a Damasco, era una vida de pecado, ¿no? Perseguidor de la iglesia del Señor. Por eso Pablo en estos mismos versículos 13 y 14 dice: ustedes saben cómo me comportaba. Es diciéndole a los Gálatas: vea, ustedes ya conocen, yo se los he dicho anteriormente, se los había comunicado él. Ustedes conocen que yo pertenecía a una religión. Ustedes saben que yo perseguí con violencia a la iglesia. Él era un asesino. Ustedes saben que yo hice todo lo posible por destruir a la iglesia del Señor. Pero yo cambié. Y él decía de forma orgullosa: vea, ustedes saben que yo superaba ampliamente a todos mis compatriotas judíos, conocía más de la ley. Yo era una persona mejor preparado que todos. De forma orgullosa él se refería. Entonces nuestra vida, la vida suya, la vida mía, a partir de que nosotros conocemos al Señor, tiene que cambiar radicalmente, completamente, totalmente, porque nosotros nacemos de nuevo. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Si es un nuevo nacimiento, es una nueva vida. Lo viejo ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En dos platos, mis hermanos y mis hermanas, Pablo pasa de un perseguidor a un predicador. Pasa de ser un asesino a ser un misionero. Radical su cambio. De perseguidor violento, de un fariseo orgulloso, legalista,
que se sentía orgulloso de sus títulos, de su conocimiento, de su origen, porque él decía que él era de la tribu de Benjamín. Decía él orgullosamente que superaba a todos en conocimiento y preparación. Ese Pablo orgulloso, asesino, ese Pablo pecador, resulta que ahora comunica y dice que eso era él, su vida antigua. Así era yo. No lo esconde, al contrario, lo recuerda, porque si usted ve, nota esas palabras, ustedes saben cómo me comportaba yo. Y él seguía recordándolo, él seguía diciéndolo, porque nosotros tenemos que entender eso, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros tenemos que reconocer que el Señor nos ha cambiado y no tener miedo de decirlo. ¿Cómo era yo? ¿Y cómo soy yo ahora? Mis hermanos, los redimidos, los nacidos de nuevo, los que en algún momento fuimos llamados por el Señor, los que escuchamos su buena noticia de salvación, los que entregamos nuestra vida a Cristo, no vivimos ahora como éramos antes. Nuestra vida es cambiada por Jesucristo. Somos transformados. Nosotros los portadores del Evangelio, usted y yo, debemos de testificar, porque eso es parte de nuestro testimonio, testificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cómo me ha cambiado. Cómo he sido yo transformado. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Esa gente en Galacia conocía cómo era Pablo. Y Pablo vuelve a decírselos otra vez, como diciendo: vean, no se les olvide lo que era yo. Porque él está defendiendo su ministerio y su evangelio y su mensaje, o el mensaje que estaba transmitiendo, que es el mensaje del Señor. Él lo está defendiendo, y para defenderlo dice: es que yo era así. Y entonces usted y yo, que somos portadores del evangelio, tenemos que llevar parte de ese testimonio. Vea, yo era así. Yo puedo decir que yo era borracho porque yo tomaba licor, fumaba, mal hablado, perezoso. Y ahora el Señor me tiene en un púlpito para la gloria de su nombre. Porque no es por mí, es que Cristo me transformó. No sé, mi hermana, mi hermano, si usted ha, digamos, practicado eso. No sé si la gente que está a su alrededor, en el trabajo, los vecinos, los familiares, saben de su boca, no porque han visto, sino saben de su boca lo que usted era antes de conocer a Cristo, para que entiendan qué es lo que el Señor le ha cambiado y transformado en su vida, por su gracia y por su misericordia. Porque esa transformación la has recibido sin merecértela. Eso se llama testimonio, es parte del testimonio. Me voy a ir al último versículo que vamos a ver hoy. Me voy a ir al 24, porque se amarra. El 24 dice: y alababan a Dios por causa de mí. Pablo se está refiriendo a que por causa de lo que esas personas estaban viendo, del cambio de Pablo, antes era perseguidor y ahora es misionero, la gente dice que alababa no a Pablo, alababa a Dios por lo que había hecho en Pablo. Un versículo que se complementa con lo que estamos haciendo. Pablo dice: la gente, cuando escuchaba que aquel que perseguía a la iglesia ahora predica, alababa al Señor por lo que él había hecho. Yo me imagino que no se lo creía la gente. Y yo no sé si usted y yo podemos mostrar una vida ahora, para los que nos conocen nuestra vieja vida, si alguien puede decir gloria al Señor por el cambio que Dios ha hecho en Giovanni. Porque eso es lo que el Señor nos está mostrando en su palabra, que la gente me glorifique por el cambio que yo he hecho en tu vida. Nuestro testimonio no se trata de decir cuán grande es mi cambio, qué tan carga yo, qué tanto cambié yo. Mi testimonio tiene que decir qué tan grande es el quien me transformó, qué tan grande es Cristo que me ha transformado. Pablo cuenta su historia para mostrar lo que Cristo hizo en él. Y usted y yo tenemos que contar nuestra historia
para que las demás personas sepan lo que Cristo puede hacer en aquellos que acuden a Él. Porque aquellos que acudimos a Él somos transformados, somos cambiados, nacimos de nuevo. Es que ni siquiera somos una reparación, nacemos de nuevo. Somos totalmente hechos nuevos. Así que mis hermanos y mis hermanas, ocupémonos. Tome nota, por favor, ocupémonos de que nuestro testimonio apunte a Cristo, que glorifique a Cristo, para que Cristo sea glorificado. Y vean, mis hermanos, no estoy hablando de que, ay, pastor, qué tirada, porque yo no he cambiado tanto. Yo antes era aquí y soy un poquito mejor, pero no soy. Sí, estamos claros, si no somos ninguno, ni usted ni yo, somos obras terminadas. Vamos a hacer la obra que Cristo está haciendo en nosotros, va a ser concluida en el día de Cristo Jesús, sea cuando nosotros muramos o Él venga por nosotros, lo que suceda primero. Pero usted y yo somos personas que estamos en un proceso de santificación, de transformación. Entonces a lo mejor la pregunta no es ¿qué tanto he cambiado? La pregunta debe ser ¿en qué me estoy convirtiendo? Porque yo cada día que pasa tengo que ser más parecido a Cristo y menos parecido a mí mismo. Cada día más parecido a Cristo. Otra pregunta diferente: ¿qué tanto me acerco día a día a la imagen de Cristo? Que si yo puedo ver mi vida hoy y puedo ver hacia atrás, hace 2 meses, hace 1 año, hace 3 años, ¿me estoy pareciendo más a Cristo o estoy retrocediendo? Esa es la pregunta. Hebreos 12:1 dice el autor de Hebreos que nuestra vida cristiana es como una carrera. Dice que nosotros tenemos que correr con perseverancia. Esa carrera no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón que se requiere ser perseverante, no hace por vencido, no salirse de la carrera. Dice la palabra del Señor que esa carrera se corre con la mirada puesta en Jesús, dice el autor de Hebreos. Dice el autor de Hebreos que nosotros debemos quitarnos el peso, el lastre, para correr livianitos, y nos quitamos el lastre que es el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer para poder ser cada vez más parecidos a Cristo. La mirada puesta en Jesús, no en nuestras capacidades, no es una forma que nosotros podamos cambiar en A o B aspecto de nuestra vida, sino la mirada puesta en Jesús. Y todos los días ir al trono de la gracia a llevar ese lastre que nos impide correr la carrera que Dios ha puesto por delante, para dejar ese peso y para poder correr livianos. Porque usted no ve un atleta corriendo con un montón de peso, no, ellos van lo más liviano posible. Ese peso es el pecado y debemos de confesarlo para que el Señor nos quite ese pecado y podamos correr la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces usted y yo no hemos llegado, estamos corriendo, no hemos terminado esa carrera. Algunos van más atrás, como una maratón, ¿verdad? Algunos van más atrás, otros van adelante, otros en el centro, todos corriendo la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces lo importante no es el lugar que estamos ocupando en estos momentos. Lo importante es saber que cada vez vamos avanzando en esa carrera y la meta es ser la persona que Cristo quiere que seamos. La meta es ser imagen de Cristo Jesús. No ser Cristo, pues no vamos a ser Cristo, vamos a ser Dios. Somos a imagen de Él, lo imitamos, queremos parecernos a Él en su misericordia, en su amor, en su perdón, en su humildad, en su mansedumbre, en su tolerancia. Las características de Cristo. Así que no nos comparamos con otros creyentes, no nos comparamos a ver si nosotros vamos un poquito más adelante o vamos adelante, atrás, o si vamos más bien rezagados, o si caí y entonces tuve que levantarme y me pasaron muchos hacia adelante. Eso no lo vemos, mis hermanos y mis hermanas, eso no es lo importante. Lo importante es saber que sigo perseverantemente corriendo la carrera que Dios ha puesto por delante. Y no nos comparamos con los demás. ¿Por qué? Porque nuestra comparación, nuestro modelo tiene que ser Cristo, no los demás. Buscamos a Cristo, la imagen de Cristo, no la imagen del hermanito, la hermanita que está a la par. También cambia nuestra manera de hablar, no porque hablamos feo, que también la Biblia dice que nuestras palabras tienen que ser de bendición, ¿verdad? No de maldición.
No, la Biblia dice que no tenemos que estar pronunciando palabras vulgares, sino que muestran nuestra santidad. Pero no estamos hablando de esto, es nuestra forma de hablar. Versículos 13 y 14, nos quedamos ahí. Dice: ustedes saben cómo me comportaba. Vea cómo habla Pablo de su vida pasada. Él habla en primera persona, él usa el pronombre yo. Si usted pudiera meterse ahí, se daría cuenta y dice: vea, ustedes saben cómo yo me comportaba, ¿cierto? Hay que haber yo. Ustedes saben cómo yo me comportaba cuando yo pertenecía a la religión judía, cómo yo perseguía con violencia a la iglesia. Yo superaba. Yo. Pablo no solamente cambió radicalmente su forma de ser, sus actos, sus acciones, cambió su forma de la forma en que transmitía, que conversaba, que decía cosas, cómo se comunicaba a él. Vean versículos 15 y 16. Pero antes de que yo naciera, vea que cambia el yo y dice: Dios me eligió, Dios me llamó, a Él le agradó que yo proclamara la buena noticia de salvación. ¿Se dan cuenta? Yo. Y ahora es: Dios me llamó, Dios me eligió, Dios le agradó revelarme a su Hijo. Y él habla ahora en una forma diferente. El yo es cambiado por Él, refiriéndose al Señor. Y esto lo vemos en todas las cartas de Pablo. Si usted toma su Biblia y empieza a leer, se dará cuenta que Pablo se refiere más a frases que tienen que ver con el Señor. O sea, las frases de Pablo, yo pienso, yo creo, yo siento, yo quiero, yo merezco, yo no merezco, desaparecieron del vocabulario de Pablo. Su vida cambió y su forma de hablar y transmitir cambió. Para Pablo esos yo ya no tienen valor. Y esas frases son cambiadas dirigiéndose al Señor para su gloria, para darle gloria al Señor. Y esto aplica también para nosotros portadores del Evangelio, porque usted y yo debemos hacer lo mismo que Pablo, hablar menos de nosotros y más del Señor en términos bíblicos. Yo no sé si usted se ha puesto a analizar su forma de hablar. Piense en su forma de comunicar. Cuando usted conversa con las personas, ¿qué tanto aparece el primer pronombre, el yo, en su vida? ¿Qué tanto? Yo creo, yo puedo, yo entiendo, yo necesito, yo hago, yo no hago, yo soy así, yo soy asá, yo estoy, yo. Un hijo de Dios, una hija de Dios que avanza en la carrera de nuestra vida cristiana debe proponerse en que el yo aparezca lo menos posible y que ese yo sea cambiado por términos bíblicos, en términos de valores y convicciones cristianas, bíblicas, en términos de lo que la palabra manda hacer. Porque hay una realidad: la forma en que usted y yo hablamos revela cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Si cristocéntrica o egocéntrica, no hay otras dos. La transformación de la vida de Pablo también se evidencia en el cambio de su propósito. Versículo 15-16, nos quedamos ahí. Propósito dice que antes que él naciera, Dios lo eligió, lo llamó, le reveló a su Hijo con un propósito. ¿Cuál es? ¿Cuál es, mis hermanos? Para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia, es decir, el Evangelio acerca de Jesús. Pablo, antes de que él naciera, Dios lo había elegido, lo llamó por su gracia, le reveló a Cristo con el objetivo, con el propósito de que fuera a los gentiles
a proclamar el Evangelio. Y eso aplica también para nosotros, para usted y para mí, que somos salvos. Y nos ha dado lo mismo para nosotros. Es que muchas veces a nosotros nos encanta escuchar: ay, mi hermano, mi hermana, qué bendición, Dios me eligió. Que es cierto, Dios nos ha elegido. Ay, mis hermanos, es que Dios me llamó por su gracia maravillosa. Me ha dado salvación. Por su misericordia me hizo hijo. Ahora soy hijo. Claro que eso es de bendición. Le agradó revelarme a su Hijo Jesucristo. Pero cuando llega esa parte que está en amarillo, para proclamar la buena noticia, ahí como que nos tiramos para atrás. Porque el mensaje de Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas, se resumen en dos cosas. Si yo pudiera resumir lo que el Señor nos vino a enseñar acá, yo le diría en dos cosas. Él nos dijo: vengan a mí los cansados, los agobiados, vengan los que están enfermos, yo les voy a sanar. Vengan los que necesitan perdón, vengan los que necesitan sanación, vengan los que necesitan perdón. Y después que Él los toma y les da descanso, Él los manda: vengan y vayan. Eso es lo que hizo con Pablo. Pablo no estaba buscando a Dios. Pablo estaba buscando a su iglesia, a su cuerpo, para destruirla. Pero Dios le salió el paso y le dijo: venga, Pablo, y después vaya. El Señor dice: vea, así como el Señor me envió a mí, como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y nosotros somos enviados. Estemos recién recibido al Señor o tengamos muchos años en el Evangelio, usted es llamado a que a su vecino, a su hermana, a su hermano, a su tío, a su papá, al compañero de trabajo, usted le hable del Señor y le dé la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el Señor bajó del cielo, se hizo hombre, por amor a la humanidad, vivió en este mundo, recibió el castigo, siendo sacrificado en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora está viviendo en el cielo a la par de su Padre. Y que el que cree en Él, no por lo que haya hecho, el que deposita su fe en arrepentimiento y fe, va a Él, es salvo. No por lo que hagamos, sino por gracia, que es decir, un regalo inmerecido. En resumen, ese es el Evangelio. El Evangelio es: Cristo murió por nosotros. El Evangelio es que por medio de Cristo recibimos salvación. El Evangelio es: Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Cristo si no es por medio de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Eso es lo que usted le puede decir a su mamá, a su papá, o a alguna persona que no sea creyente, a su esposo, al vecino. Estos dos versículos, mis hermanos y mis hermanas, aplican para usted. Mi hermana, mi hermano, usted es un escogido, usted es una escogida. Antes de que usted naciera, usted fue escogido. Usted fue llamado por gracia. Dios le reveló a su Hijo Jesucristo y Dios te asignó, igual que a Pablo, proclamar las buenas noticias de salvación. A Pablo a los Gálatas, a Pablo a los de Corinto, a Pablo a todo el imperio romano, a los gentiles, a usted y a mí, a su familia, a su comunidad, a los que están allá afuera. Y usted, mi hermano y mi hermana, vea, Dios lo llamó y lo puso en este tiempo. A Pablo lo puso hace 2000 años. A usted y a mí nos puso en este tiempo. A Pablo lo puso en medio de la nación judía o la nación de Israel. A usted y yo nos puso en este tiempo, en Costa Rica, en este país, en esta generación. Nosotros somos los llamados a llevar el Evangelio a nuestra generación. Y los chicos que salieron ahora se están siendo educados, formados en la palabra del Señor, porque ellos tienen el llamado de llevar el Evangelio a su generación. Y allá están con doña Cinia siendo enseñados. Y los jóvenes adolescentes están en el segundo piso siendo enseñados, porque ellos son llamados a llevar el Evangelio a su generación. Y mis descendientes y los suyos serán llamados a llevar el Evangelio a su generación.
en una época en particular. Dios te puso en la familia que te puso. Así como a Pablo le dio madre y padre, a usted le dio madre y padre para que naciera en esa familia. Y está en su trabajo no por casualidad, para que lleve el evangelio en su trabajo. Es más, y decidió el Señor que usted estuviera esta noche aquí para escuchar este mensaje, porque el Señor no obra por casualidad. Y si usted está aquí es porque el Señor así lo definió y es su voluntad. Y ese es el propósito de Dios. Uno de los propósitos de Dios es llevar el evangelio. Así muchas veces andamos buscando en la Biblia los propósitos para nuestra vida. Los propósitos de Dios son 5, y cualquiera que quiera que profundicemos en esos 5 propósitos. Pero los propósitos de Dios son 5. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma. El propósito de adoración. El propósito de pertenecer a su familia. Dios quiere que nosotros lo recibamos, porque a todos los que creyeran, a todos los que los recibieran, serán llamados hijos de Dios. ¿Quieres que entreguen tu vida y pases a ser parte de su familia, su hijo, su hija? Él quiere que crezcamos a la imagen de Cristo, porque la palabra del Señor dice en Efesios 5:14, dice: al recibir la verdad con amor, creceremos en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo Jesús. Y somos llamados a servir a nuestro prójimo, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor lo demostramos con servicio, porque fuimos escogidos. Efesios 4:14, fuimos escogidos antes de la creación del mundo para las buenas obras que el Señor preparó para cada uno de nosotros de antemano. Y el 5.º propósito es lo que estamos viendo. De los propósitos de Dios que Él quiere cumplir en usted, escúcheme bien, no tienen que ver ni nada con cosas materiales, ni tienen que ver nada con quién es usted, ni tiene que ver nada con su carrera, ni con lo que usted tenga o no tenga, con lo que consiga o no consiga. No tiene que ver nada con la vida terrenal. Los propósitos de Dios tienen que ver con su voluntad. No tiene que ver nada con como usted crea y conciba la felicidad. No tiene que ver nada con lo que usted conciba o piense de la satisfacción, mucho menos del éxito. Los propósitos de Dios tienen una única y exclusiva fuente: su propia voluntad. Y su voluntad es eso: haber sido escogida, haber sido escogido, haber sido llamado, habérsele revelado a su Hijo y haberse llamado a proclamar el evangelio. Vamos a la segunda parte, versículo 16 en adelante, que es un poquito más rápido. Verso 16, seguimos en la palabra del Señor. Verso 16, solamente leo la parte B. No me apresuré, dice Pablo, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Está hablando de su llamado. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los demás apóstoles. En cambio fui a la región de Arabia. Les decía que él fue y se preparó en Arabia, y después a Damasco. Luego de 3 años fui a Jerusalén para conocer a Pedro, y me quedé con él 15 días. Y el único otro apóstol que conocí en esos días fue a Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que yo les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Sicilia. Y aún así, las iglesias de Cristo que estaban en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era que la gente decía: el que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios a causa de mí. Entonces, tercera característica. Los portadores del evangelio van primero a Dios. Pablo dice: yo no me apresuré a ir a Jerusalén a buscar a los apóstoles. Yo lo que hice fue que no inmediatamente, porque sí fue, sino que tomó un tiempo de 3 años y se fue para Arabia. O sea, no fue inmediatamente a Jerusalén, sino que se fue para Arabia. Y ahí fue donde, les decía en el contexto, él recibió la revelación del parte de Jesús directamente. Qué interesante, ¿verdad? Porque Pablo no está, digamos, minimizando la autoridad de los apóstoles,
que estaban en Jerusalén, pero él decidió primero ir a presentarse delante del Señor. Pablo tenía claridad que era lo que primero se tiene que hacer. Y eso es lo que también nosotros tenemos que saber, que nosotros tenemos que ir primero a Dios, ante todo. Pablo fue primero al Señor y fue donde se fue discipulado. Tuvo una comunión con el Señor. Se le transmitió el Evangelio. No es que Pablo estuviera desobedeciendo las autoridades que en ese momento habían, no era eso. Era que él tenía una prioridad clara. Y después de que él recibe esa instrucción por 3 años, el Señor le dice: ahora sí vaya a Jerusalén. Y él fue. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no vamos a tener la misma experiencia de Pablo, ¿verdad? De que se nos transmita el Evangelio y que pueda, pero sí tenemos que tener nuestro tiempo a solas con Dios y nuestra búsqueda primariamente de Dios. Tenemos la instrucción de Dios, ya se los dije, no directamente de boca y de oído, pero sí con la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que ir primero al Señor, antes de cualquier cosa. Y en oración y en lectura de la palabra del Señor, eso es importante, porque Dios ha decidido transmitirnos a nosotros su voluntad por medio de la Biblia, porque no es audible, es por medio de la palabra del Señor. El Señor se va a comunicar con usted y conmigo por medio de la Biblia, y tenemos que leerla diariamente, y en nuestro tiempo a solas con Dios tenemos que orar, que es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios, y Él nos se comunica con nosotros por medio de su palabra. Y tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a ver la revelación que ya fue dada y a decirnos qué tenemos que hacer. Entonces, antes de nosotros proponernos algo, sea en lo secular o en algo de la iglesia, tenemos que ir primero a Dios. Me encontré en un comentario una frase de Spurgeon, decía que él prefería ver la cara de Dios antes de ver el rostro de cualquier hombre. Antes de él salir a encontrarse con otros hermanos, él hablaba con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. No estoy diciendo de que nosotros los cristianos no hagamos o tengamos obediencia o sometimiento de los líderes y pastores. Ya lo vamos a ver. Punto número 4. Los portadores del Evangelio no actúan en solitario. Pablo, después de 3 años de estar en Arabia, fue a Jerusalén y fue a conocer a Pedro y a conocer a Santiago, el medio hermano del Señor. ¿Okay? Entonces, Pablo decide ir a Jerusalén y busca a Pedro. Y está 15 días con Pedro. Imagínense usted lo que pudo haber hablado el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. 15 días hablando. Y tenía todo el sentido, porque Pedro era, número 1, era el líder principal en Jerusalén. Y Pedro había predicado el primer sermón de conversión. Después de Pentecostés se convierten 3,000 personas. Y entre ellas habían varios gentiles. Y entonces yo me imagino a Pablo muy interesado en conocer toda esa historia de Pentecostés, cómo el Espíritu Santo bajó y todo lo que él había recibido. También hay un tema importante porque Pedro es el primero al cual el Señor le transmite que tenía que abrirle la puerta de la salvación a los gentiles. Eso está en Hechos 10, una visión y la historia con Cornelio y toda esa cuestión. Entonces, me imagino que Pablo también estaba interesado en conocer toda esa revelación que tuvo de parte de Dios hacia los gentiles, y que el nuevo pueblo de Dios iba a ser formado por judíos y por gentiles. Entonces podíamos pensar eso. También vemos a Pablo buscando al hermano del Señor, y hablaba con Santiago, estuvo ahí con Santiago, y ellos al final de cuentas le dieron el apoyo, le dieron la bendición, y le dice, lo vamos a ver más adelante en otras predicaciones, puede ir a predicar a los gentiles, estamos de acuerdo con ustedes. Así que lo que podemos saber es que Pablo no actuaba solo, y a pesar de la bellísima forma en que el Señor se le reveló a Pablo, él decide pausar eso, pero después ir y presentarse con los líderes, reconocer los líderes de la iglesia. Él sabía que habían líderes preparados directamente por el Señor, y él se somete a ellos. Y nosotros también debemos de estar dispuestos
a presentarnos a los líderes, a apoyarnos con los líderes, a pedir apoyo con los líderes, a compartir con los líderes nuestras ideas, nuestras inquietudes, a someternos a los líderes. Pablo sabía que no podía funcionar por separado, que no podía andar él por un lado y los apóstoles en Jerusalén por otro, porque la iglesia del Señor es uno. Y cuando el Señor definió su nuevo pueblo, la iglesia, el Señor dijo que era un cuerpo, dijo que era uno. Y cuando el Señor oró allá por Juan 14, 15, 16, no lo preciso, pero la oración en el aposento alto, el Señor oró por la unidad de la iglesia, para que sean uno, decía el Señor que lo oraba. Entonces entendemos nosotros que no podemos andar con un ministerio por allá. Ahora se me acerca una persona y esa persona quiere levantar un ministerio y ha venido trabajando, nos buscó, nos planteó el ministerio, está haciendo algunas cosas ahí, todo alineado, pidiendo apoyo. Eso es precisamente lo que hay que hacer. ¿Okay? Por eso es que yo no puedo tampoco manejarme solo. Entre Javi, Lucas, Helen y yo formamos el cuerpo pastoral, y por otro lado pues yo tengo mi pastor y mentor al cual yo puedo ir y puedo también reportarme, y yo lo veo a él como una autoridad para mí. 5, ya con este terminamos. 5. Verso 21 dice, bueno, la característica es que no les importa ser desconocidos ante las personas. Yo no sé si usted ha tenido que llevar el evangelio a una persona que no lo conoce. A mí me tocó llevar el evangelio, me ha tocado varias veces. No me ha tocado, se me ha presentado la oportunidad. Una vez hasta en un avión. Iba yo en un avión preparando un bosquejo. Me pregunta que qué era eso, que lo veía como muy entusiasmado. Entonces yo vi que esta señora era tan chepa que le presenté al Señor en medio de un vuelo. Gloria al Señor. Y Pablo estaba dispuesto a hacerlo aunque no lo conocieran. Entonces dice la palabra del Señor que después de mi visita me dirigí al norte de las provincias de Siria y Cilicia. Y aunque así las iglesias de Cristo, los cristianos en Judea, que era la región donde estaba Jerusalén, al sur del país, ahí no lo conocían a Pablo. Lo que sabían era el rumor de que había un loco que empezaba a perseguir, a matar gente, y ahora resulta que no se sabe qué máscara se estaba poniendo o qué estaba pasando, pero ahora resulta que estaba predicando la fe en Jesucristo. Y eso es lo que se sabía. Puede ser con desprecio, puede ser con asombro, lo que sea. Parece que es con asombro de la transformación, porque su palabra dice que la gente se sorprendía de dar gloria al Señor. Pero lo que se sabía era que había un loco que estaba predicando, que era un judío empedernido, que era un fariseo, y ahora resulta que alababa al Señor. Entonces Pablo tuvo un proceso inicial de desconocimiento, un ministerio desconocido. Pablo fue desconocido inicialmente, y usted y yo podemos ser desconocidos en el cristianismo. Usted se puede ser conocido en el trabajo, pero desconocido en su cristianismo. Entonces alguien puede decir, ¿no es ese que era un mal hablado y un mujeriego y un borracho, lo que ustedes quieran decir, y ahora está predicando al Señor? Eso puede decir alguien de su barrio. Pero ese muchacho no era el que yo lo veía todo el tiempo ahí con unas malacrianzas con la esposa, y ahora resulta que es creyente. Eso es lo que Pablo nos está explicando que puede pasar. Y eso no es, digamos, solamente a Pablo le pasó a Moisés. ¿Cómo era Moisés para su pueblo? Un desconocido. 40 años en Egipto como miembro de la familia real, 40 años en el desierto siendo el cuidador de las ovejas del suegro, un pastor, y después se presenta delante del faraón y del pueblo de Israel siendo un desconocido. Y le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista, desconocido. ¿Quién era Juan el Bautista? Él sabía que era la voz que clamaba en el desierto, pero nadie lo conocía. Y le pasó a Jesús, que dicen los evangelios del primer año del Señor, del ministerio del Señor, muy poco. Prácticamente que solo Juan dice algunas cosas. Entonces el primer año del Señor fue un año donde nadie lo conocía. ¿Y quién lo conoce a usted? Algunas personas lo conocen. Y usted tiene que estar dispuesto a llevar el evangelio aunque no le conozcan, aunque no sea conocido. A mí, ¿quién me conocía en esta comunidad?
¿De quién es ese caramba que está plantando una iglesia? Y los pastores que nos abrieron la puerta para alquilarnos este templo no me conocían. Y tu mamá y tu papá no me conocían. Pastores de una iglesia, también de la fraternidad de pastores. Y ahora todos los pastores de la comunidad, o la gran mayoría de pastores, me conocen porque fui presidente de la fraternidad inclusive. Y nadie me conocía. Entonces, no hay excusa para decir es que yo a esa persona no le conozco. Para Cris y David, que se fueron a entregar comidas un día de estos, no los conocían y se fueron a entregar. El grupo pequeño de Curridabat fue a entregar comida a los venezolanos, ¿cierto? Tía Grace, venezolanos fueron, ¿verdad? No conocían a nadie, entregaron 63 comidas, 63 almuerzos. Hemos venido a entregar tratados aquí y nadie nos conoce. Y eso para nosotros aplica. Bien, concluyo con lo siguiente antes de celebrar la cena del Señor. Concluyo con lo siguiente. La vida de Pablo es una ilustración enorme, de mayor manera o menor manera, pero es una ilustración para nuestra vida cristiana. Y cómo es Dios con nosotros. Al igual que Pablo, Dios nos salió al paso, nosotros no lo estábamos buscando. Él nos salió en nuestro camino a Damasco. Nosotros íbamos para nuestro Damasco y ahí apareció el Señor y interrumpió. Y más adelante se nos cayeron las escamas y pudimos ver. Nos rescató y nos llamó. Y así como Pablo, nosotros vivíamos en el error. Creíamos una mentira, al igual que Pablo. Pablo creía una mentira que era esas mentiras de los fariseos de tener solamente salvación por cumplimiento de la ley, porque no entendieron que eso era una revelación de lo que Cristo se iba a cumplir. Entonces muchas veces nosotros somos un Pablo, pero se nos cayeron las escamas. El Señor nos dio vista y pudimos ver y nos hizo sus hijos y nos dio su Espíritu Santo, como Pablo recibió el Espíritu Santo, y somos bautizados y nos llamó para ser portadores del Evangelio, nos llamó para proclamar las buenas noticias de salvación. Y así como esperaba que Pablo cambiara radicalmente su vida, Él espera que usted y yo cambiemos radicalmente nuestra vida, que nos dejemos transformar por el Señor. Él espera que así como Pablo dejó orgullos por lo que era, por lo que tenía, por lo que hacía, por sus reconocimientos, Él espera que nosotros dejemos orgullos por lo que éramos, por lo que teníamos, por nuestros logros y éxitos. Pablo, el que antes tenía sus propios propósitos, ser eminente, ser reconocido, ser diferenciado como el más alto conocedor de la ley de Moisés, esos eran sus propósitos, vivir en la cúpula del pueblo judío. Y así como Pablo cambió esos propósitos, porque esos propósitos ya no eran importantes para él, el Señor quiere que usted y yo cambiemos esos propósitos terrenales y personales que nosotros tenemos y pongamos los propósitos de Dios para nuestra vida de primerito, que persigamos esos propósitos, adorar al Señor, realmente pertenecer y ser parte de la familia de Dios, que sea importante para nosotros que crezcamos y crecer a la imagen de Cristo, que podamos servirlo en la iglesia, al necesitado, a la comunidad, a los vecinos y aquí. Y espera que usted y yo, al igual que Pablo, seamos portadores de la buena noticia de salvación. Nos ponemos de pie, mis hermanos y mis hermanas, para celebrar la cena del Señor.